Perfecto. Y aprovechando que nos recordamos de Jorge. Jorge, ¿qué escribió en su resumen ejecutivo? Pues ingeniero, yo investigué acerca de el tema que nos puso para el resumen ejecutivo y pues la verdad lo que yo encontré interesante fue cómo fue evolucionando básicamente el software por la necesidad que pues teníamos de automatizar los sistemas. Entonces, pues básicamente fue lo que fui investigando, cómo fue evolucionando de ser un método manual a ser un poco más automatizado, de ver cómo iban implementándose lenguajes, por ejemplo, para poder automatizar cosas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy que llegamos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Cristian, ¿qué escribió en su resumen ejecutivo? Yo ahorita estoy buscando el documento, permítame, ingeniero, porque no me recuerdo así a detalle. Le puede preguntar a la IA que redactó el documento. Oye, vamos con el siguiente que tengo por acá. Byron, ¿qué redactó en su documento? Exactamente lo mismo, ingeniero. No, asombro. Pues yo redacté en mis conclusiones un poco de cómo veníamos de la simplicidad hacia la complejidad hoy por hoy en nuestro mundo moderno, le llamaría yo, porque pues antes los procesos eran muy simples, sin embargo ahora los sistemas que creamos deben de llevar más decisiones y por eso la complejidad, pero me basé en eso. Perfecto. Voy a tomar parte de lo... Muchas gracias, Byron. Parte de lo que nos platicó Jorge y parte de lo que nos platicó Byron. La necesidad de la ingeniería de software como tal es, en la actualidad, crear esa metodología en la cual nosotros tenemos como mantra aumentar la calidad y disminuir el riesgo. Jorge decía algo interesante. Todo esto comienza con la automatización. Las empresas hace poco se automatizaron, esto no es un proceso nuevo, aunque para los que tengan veintitantos años, pues sí va a ser un proceso bastante novedoso. Para los que tenemos un poquito más de tiempo en este mundo, pues ya no es novedoso. Hace muchos años las empresas tomaron la decisión de automatizarse y comenzaron a crearse los puestos o los roles de especialistas en automatización. Las automatizaciones, al no tener una previa de un proceso automático a uno sistemático o uno de sistemas de información, nos llevó a que las personas que estuvieran analizando esas automatizaciones no tuvieran ese feedback del usuario en forma de requerimiento. Entonces, en esa época, para poder hacer un software, la persona analista de sistemas se tenía que convertir en especialista del negocio, porque al no poder obtener un requerimiento formal, él tenía que conocer el proceso y sobre ese proceso crear su interpretación empírica sobre los sistemas de información. Por eso es de que lo primero, estas personas comenzaron a especializarse en el negocio y comenzaron a ser esos consultores de automatización del área bancaria, del área financiera, del área retail, y no eran analistas generales o sin especialización como los que tenemos hoy. Hoy usted tiene cero experiencia en banca y hace análisis y procesos de ingeniería directamente en un banco porque no necesita como tal ese contexto, esa previa, porque lo ponemos así, los sistemas son generales, tienen comunicaciones web, tienen interfaz, tienen base de datos, entonces lo único que necesita entender es un poco de negocio y hoy el usuario hace muchos mejores requerimientos que hace N cantidad de años. Tomándolo de Byron, la ingeniería de software nace porque necesitamos tener una metodología y necesitamos tener un proceso que garantice aumentar la calidad y disminuir el costo. Hoy vamos a hablar de disminuir el riesgo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de métodos, procesos, calidad y llevar esa estratificación
como una parte de lo que es la ingeniería en sistemas. No lo platicamos mucho, pero con el caso 1, donde después de analizar el diagrama, llegamos a la conclusión que el modelo era desarrollo rápido de software, de aplicaciones. Pero usted, aparte de que tiene que seleccionar el modelo, tiene que gestionar el proyecto, tiene que disminuir el riesgo y tiene que hacerlo operable. Herbert, ¿qué es hacer un proyecto de sistemas de información operable? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Perdón, no la escuché, Inge. Disculpe. No se preocupe, le va a ayudar Carlos Enrique. ¿Qué significa hacer un proyecto operable? Que funcione bien con las buenas prácticas, que sea escalable. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más es ser operable? Le va a ayudar Daniel Alejandro, porque parece que Carlos Enrique lo perdimos en el almuerzo. ¿Nos ayuda Javier Alejandro? Y después Cristian. Yo tengo la idea de que también va relacionado con un MVP, digamos, el Sí. mínimo valor del producto, digamos, lo mínimo que se puede recibir para que sea esto aceptable. Sí, en términos de proyecto. Ahora imagine que el área de operaciones de sistemas tiene que hacer que ese producto esté, no sé, 24/7 porque esa fue la definición. Como yo como ingeniero, arquitecto, garantizo que ese producto funcione 24/7. ¿O son responsabilidades distintas? Si no va Javier Alejandro, va Cristian. Sí, a mí se me hacía algo similar, así como los que están en el área de operaciones, que puedan gestionar así como el sistema sin que se Va vuelva bien, va loco bien. el equipo cuando falle algo a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, 5 de la mañana. También siento que parte de los roles en el área de operaciones es como el mantener bien las aplicaciones, ya sea clusters, servidores, que los Tomcats, APIs, que todo el flujo funcione bien, pero sí es también necesario el área de filtros para que el usuario tenga como menos probabilidad de arruinar algo o que se generen problemas en algún proceso. Tal vez automatizar, no sé, decisiones o darle al usuario ya que tome ciertas decisiones y estipularlas en el sistema qué hacen esas decisiones. Va Entonces, no sé bien. si me voy a explicar bien. Va bien. El hecho de diseñar un sistema para que sea operable, básicamente es asumir de que usted va a estar fuera de ese proyecto en un momento dado, pero hay un área que tiene que tomar la responsabilidad que ese producto esté disponible. Por lo tanto, usted, a través de la documentación, tuvo que haber dicho qué pasaba si hay un reinicio, qué servicios eran los que se tenían que monitorear, cómo se diagnostica la salud de cada uno de los servicios, cómo hacer nuevas configuraciones, si es que el alcance en configuración se puede hacer, cómo es la creación de usuarios, y aparte en otra documentación, a otra área distinta llamada infraestructura, le tuvo que haber dicho cuáles eran las recomendaciones de hardware, cuáles eran las recomendaciones de backup, qué carpetas tenían que sacar copia, cuáles eran las instancias de bases de datos a los cuales tienen que copiar. Entonces, el rol del ingeniero no solamente es, en esta época actual, decir, ok, voy a hacer un sistema novedoso de cobranza para que haga notificaciones y bloqueos automáticos, sino es un 360 para garantizar que su producto esté correctamente implementado, operable, instalado, y al final vamos a hablar que todo eso es calidad, con esos estándares de calidad
que hacen que al subir la calidad nosotros estemos disminuyendo el riesgo. El tema del resumen ejecutivo era fundamental que usted lo hiciera. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario acerca del resumen ejecutivo, este es el momento para poderlo hacer. El curso va a ser hoy bastante teórico, no va a haber caso que plantear hoy, así que voy a estar preguntando puntualmente a cada uno de ustedes para ir obteniendo su feedback. ¿Alguien tiene alguna duda de la comparación de modelos? Y si no, me va a ayudar Daniel Alexander. ¿Qué es esto de comparación de modelos? No lo sabría decir bien, ingeniero. Fue lo que vimos la semana anterior. Diego Morales. Ingeniero, podría ser el proceso de análisis de estos dos. ¿Y esos dos son? Ok, Dino. ¿Qué tal, ingeniero? Pues tal vez se refiere a los diferentes, pues por lo que yo leo ahí, son diferentes procesos que uno puede como adaptar a los proyectos que va a tener. Y la comparación, por lo que veo, es como que si representara que cada una es mejor que la otra, tal vez. Ok, sus notas de la semana pasada, ¿qué le dicen? Pues para ser sincero, las notas de la semana pasada son solo de la resolución del caso 1, para aprenderlo mejor. Alex, estuvimos muy impactados con caso 1. Primero Omar y después Cristian. Ingeniero, yo pienso que tal vez depende del requerimiento, ¿verdad? O sea, podemos aplicar uno u otro como lo vimos en los casos. ¿Y los tres modelos que estábamos viendo son? El de cascada, no recuerdo, DRA y prototipos. Perfecto. Así muy rápido, ¿para qué aplicaríamos cascada? Tal vez cuando los requisitos son más claros y estables. ¿Tenemos más tiempo de proyecto? ¿Podría ser? Sí, pues hay poco margen para el cambio, según recuerdo, en cascada. Perfecto, tenemos más presupuesto, tenemos más personas, el proyecto es más grande, la definición está clara. Ahora, la definición está clara porque literalmente estamos haciendo un proceso de análisis que conlleva que el usuario ya no va a cambiar sus requerimientos. Creo que por ahí estamos. Muchas gracias, Omar. Cristian, me ayuda ahora. ¿Qué podríamos decir de desarrollo rápido de aplicaciones? Que tal vez es para crear sistemas empresariales, donde tal vez la funcionalidad es más importante que el diseño. Me parece. Podríamos decir que son hasta cierto punto complejos. ¿Qué más? Pienso que también se basa en armar el sistema usando componentes modulares. Muy bien. Si tenemos microservicios, estamos un paso adelante. ¿Qué más? Tal vez... También se aplicaría cuando es la prioridad, no sé, así número 1 o absoluta. De hecho, Y funciona se mejor tienen cuando herramientas que automatizar, como la creación de código. Sí, digamos que el vibe coding podría, o los asistentes de código aplican para los tres métodos, pero en DRA es algo muy importante. Si el tiempo es crítico, el cambio es complejo y mi equipo tiene experiencia, entonces hacer DRA es bastante viable. Pero también hay algo del lado del usuario. ¿Se recuerda que hablamos? Que tal vez requiere usuarios muy involucrados que den feedback. Porque el usuario va a estar sometido a una serie de operaciones en paralelo.
Al no poder entregar la solución completa y entregarla modularizada, es probable que el usuario tenga que trabajar en algunos procesos doble para poder ir avanzando con ese requerimiento. Listo, muchas gracias, Cristian. Guillermo, hablemos entonces de los prototipos, que sería como que el más conocido. Buenas tardes, ingeniero. Con respecto a los prototipos, de lo que yo sé es, y lo que vimos, es que se hace una primera fase para la validación de la solución que se está teniendo, y eso le permite al cliente validar si en realidad eso le va a servir o necesita modificaciones, y ya ir viendo las siguientes fases. Perfecto. Eso quiere decir que, a pesar de que Alex dijo hace unos minutos que tenemos mejores requerimientos del usuario, muchas veces están acortados. Y el ser muy corto el requerimiento hace que, para podernos entender, comencemos a hacer pantallas, diseños, funcionalidades que se parezcan mucho a lo que quiere el usuario, y con sesiones breves vamos validando y vamos iterando el prototipo. ¿Inconvenientes, Guillermo, de este tipo de metodología, de modelo? A lo que yo veo es que, digamos, como siempre, yo creo que en esta carrera los clientes no quieren comprender todo el proceso, sino que solo les interesa saber cuánto nos vamos a tardar, cuándo va a estar. Entonces, los inconvenientes de eso siento yo que a veces, digamos, hay un botón y se asume que ese botón pues envía un correo, es una validación y envía un correo, pero después resulta que ese botón tiene que hacer más triggers. Entonces, hacer escalable eso es bien incierto, porque no se puede plantear esa escalabilidad desde un inicio, sino que hasta que llega a ese punto, se mira qué se puede hacer. Ese es uno de los inconvenientes. Y otro que es como, ya está validado, digamos, esa cuestión muy pequeña, ya casi que está hecho, ¿va? Entonces, esas son las que he visto, que me ha tocado vivir. Perfecto. Y voy a agregar al hilo, muchas gracias, Guillermo. Voy a agregar al hilo de que muchas veces estamos en un loop eterno en donde no transformamos el prototipo en producto final porque el usuario sigue haciendo cambios. Pero bueno, digamos que eso es la base que nosotros tenemos hoy por hoy en general. Digamos esto, Cascada lo vamos a utilizar para aquellos proyectos con cierta formalidad, en los cuales, como bien comentaba Omar, los requerimientos van a ser, no van a cambiar. Tenemos equipos muy grandes y presupuestos muy grandes, por lo tanto, tenemos mucho tiempo para poderlo utilizar. Y esta estructura clásica nos permite algo, no sé si lo platiqué en la semana anterior, el manejo de utilizar mejor los recursos, el capital humano. Al ser proyectos tan estructurados, sabemos que el área de desarrollo o los desarrolladores los vamos a utilizar en esta franja de tiempo. Por lo tanto, cuando no estén en mi proyecto, van a estar en otro proyecto, porque obviamente la estructura lo permite, cosa que no sucede con prototipos, y pues con DRA es algo más vertical. Con DRA tenemos que tomar en cuenta mucho la experiencia del equipo, que nos permite tener soluciones bastante rápidas, porque la expertise de ellos les permite, si no redunde, les permite poder crear esas soluciones rápidas. Los tiempos son muy cortos y me permiten hacer entregas parciales. Por lo tanto, mi usuario está muy involucrado, porque seguramente me va a tener que apoyar en ese paralelismo para poder llegar a la solución final. Y finalmente tenemos los prototipos, que es fundamental cuando el cliente se queda muy corto en requerimientos y no queremos pasar 2 meses desarrollando un producto final para que nos diga, mira, también había que agregar el punto A más B más C, sino que vamos cada frecuencia de tiempo entregando y viendo cómo es que el usuario se involucra y nos va diciendo más de la funcionalidad y de cómo tiene que funcionar, otra vez redundé, su producto.
Digamos que no hay un modelo perfecto y que muchas veces las empresas hacen un mix de cada uno de estos buscando los mejores resultados. Pero bueno, en la pregunta de examen vendrá realmente cómo criticar estos modelos y en el caso de uso que les voy a colocar, cuál es el que se va a utilizar, similar al caso 1, solo que el caso 1 era más de arquitectura. Entonces, ya entrando a los criterios, si usted tiene un proyecto muy grande y un presupuesto muy grande, seguramente se le va a permitir utilizar el modelo cascada. Alex, tengo un proyecto muy grande y un presupuesto muy grande, pero el cliente quiere comenzar a hacer prototipos para ver cómo se va a ver la solución final. ¿Podré hacer un mix de esos dos modelos? Nos va a ayudar Ever. Yo creería que sí se pueden hacer un mix de los dos modelos. Entiendo ¿Cómo que funcionaría algo así? Tengo un equipo muy grande, una definición clara, tengo mucho presupuesto, pero el cliente necesita avanzar mucho en ese tema de cerrar definición y en lugar de tenerlo un mes, 2 semanas buscando esas definiciones, lo que vamos a hacer es comenzar a iterar con prototipos. ¿Funcionará así? ¿Ever? si se tiene un camino claro, pensaría yo que sí, porque pueden ir probando y pueden ir experimentando con lo que se va a entregar. Pero ¿Usted no le al tener un sugeriría al equipo muy cliente grande, que... creo que se pierde el control un poco, pero sí. Ahora, asumiendo que son muchos módulos, es complejo, ¿no le sugeriría mejor al cliente que en lugar de los prototipos mejor tomen una definición formal de requerimiento y que lo trabajen por esa estructura clásica? ¿Ever? Pues no sé. No le diría al cliente. El cliente quiere prototipos, prototipemos. Guillermo. Ingeniero, ahí veo una colisión de intereses, porque digamos, el cliente, según lo que se está planteando, es el cliente quiere ver como la versión final de su producto, digamos. Pero detrás de eso hay un montón de análisis que se están haciendo de los requerimientos que tienen que ser validados por el cliente. Entonces, digamos, se le muestra una web que tiene 3 elementos y tal vez eso no va a cambiar, pero digamos, si estamos hablando que son 25 pantallas, ya todos esos requerimientos van a mutar porque, digamos, dentro del requerimiento, digamos, si hay una solicitud de servidores, ¿cuál va a ser el presupuesto? ¿Por qué ese presupuesto te vas a ir? O digamos, como no se tiene nada escrito, digamos que fuera una web app y tal vez él no quiere una web app y le mostraron una web app. Entonces, si la solución planteada es una app nativa, digamos, ahí ya en vez de darme 5 y que se la mano se van a cruzar, pienso yo. Bien. Eso quiere decir que pasar de un modelo formal a uno más vertical causa muchos problemas. Pero ¿qué pasaría si fuera al contrario? Julio. Sí, yo pensaría que en este caso, cuando solicitan, como que tienen mucho tiempo, pero quieren que todo salga muy rápido, basándome en lo que vimos en análisis de sistemas, siento yo que el establecer con el usuario qué es lo que necesita, al final le terminará ayudando a uno para poder presentar una propuesta de cuáles los modelos de programación nos ayudará más según lo que le hacemos entender al usuario de que necesita o está solicitando. Ok, antes de darle la palabra a David, Julio, en su opinión, ¿cree que pasarnos de un modelo cascada a prototipos no es viable? ¿Y si fuera al revés, de prototipos a cascada? Y ya tenemos el prototipo y ya tenemos como las funciones o
necesidades del cliente ya como claras, creo que esto sí se podría hacer, porque vamos ya a partir de que tenemos ya un prototipo, podemos continuar con la programación, ya poniendo los tiempos necesarios. Pensaría yo. Ok, muchas gracias, Julio. David. Quiero agregar algo, ingeniero, así rápido, por la experiencia que he tenido en el trabajo. Aunque se tenga el mejor modelo o los modelos en diferente, que yo manejo un modelo, otro maneja otro modelo, cada quien es libre de manejar. Pero lo que importante aquí es lo que mencionaba Guillermo. O sea, yo empiezo a trabajar y a ver qué me cae, ¿va? Si esto funciona y hasta el final no era eso lo que yo quería. Como la imagen de qué es lo que quiere el cliente y qué le estoy dando yo al programador. Aquí tal vez lo importante del arranque es conocer al cliente, a quien yo le estoy ofreciendo mi trabajo. Es decir, usted me está pidiendo una silla específica. Si él hace esa silla, tiene 3 o 4 patas. Obviamente una silla tiene 4, pero tal vez él quería un banco. Entonces se trata de nada sirve hacer un montón de requerimientos o requisitos si el cliente no tiene asentada su idea en palabras, porque lo puede tener en la mente, pero lo tiene que asentar en palabras. Entonces una vez ya firmado eso, se dice, bueno, esto es lo que usted pidió, una silla, banco, lo que sea, y aquí está. Ahora, y ahí es donde entra, yo me voy por el modelo cascada. Ahí es donde entra, bueno, ¿qué más necesita una vez ya puesto en producción? Perfecto. Y tomando la opinión de todos, si yo, lo vamos a poner así, presupuesté un modelo cascada, era porque iba a tener una etapa clara de definición de todo lo que necesitaba el cliente, estabilidad de requisitos. Si el cliente nos dice, mira, mejor quiero que esto salga lo más rápido posible y comenzame a entregar prototipos, quiere decir que la estabilidad de el cliente, conocer al cliente, lo que decía David, no era lo que me va a permitir trabajar en un modelo tradicional. El cliente va a necesitar un modelo distinto porque lo que requiere es resultados lo más rápido posible. Trasladarnos de un modelo formal a uno más vertical, complicado. Pero hay escenarios en donde se proponen modelos verticales y el cliente nos dice que necesita un modelo formal. Este cliente tenía un sistema de hace 20, 25 años. Hace 20 o 25 años este mismo cliente tardó más o menos 2 años en elaborar el sistema con desarrolladores y documentación. El tema es de que en esa época, hace 25 años, digamos que el proyecto fue un éxito. No vamos a hablar aquí del modelo de la metodología. 25 años tocó hacer la renovación del sistema y la empresa ya estaba en una modalidad de Scrum, de metodologías ágiles. Por lo tanto, le ofrecieron 6 meses de desarrollo, tomando en cuenta que iban a utilizar prototipos para poder conocer lo que realmente iba a requerir ahora. Cuando a él le dijeron, mira, no te puede, nos vamos a tardar 6 meses, él lo primero que dijo es, no te puedes tardar 6 meses porque yo cuando lo hice en su momento, yo me tardé 2 años. Así que, y tampoco me interesa que cada semana yo esté revisando un prototipo tuyo porque primero no voy a tener tiempo de revisarlo y 2, yo necesito que me entregues el producto completo. Y el proyecto completo, digamos que era un sistema bastante complejo. Por lo tanto, entre el cliente y la dirección de proyectos se tomó la decisión de optar por un modelo tradicional que estaba planteado en 1 año. El sistema al final tardó año, 4 meses, año, 5 meses en implementarse y que se tuvo que requerir una metodología en cascada. El inconveniente fue que el error fue, porque no fue inconveniente, el error acá fue que cuando le pidieron las especificaciones o los requerimientos, él entregó el manual de hace 25 años.
Luis Alberto, ¿será que el manual de hace 25 años me va a servir para tomar mi lista de requerimientos en un proyecto de ingeniería de software? No, yo pensaría que estaría muy desactualizado. Perfecto. ¿Y qué Sí, pasaría tendría cuando usted le dice al cliente, mira, está desactualizado y necesito entrevistas de más o menos un mes con tu personal? Y el cliente dijera que no, ¿qué diría usted? Sí, yo siento que si al menos una persona encargada que supiera del programa tuviera que dar como algún tipo de, sí, de, como usted dice, entrevista o más detalles sobre el sistema, porque si no, pues no, tardaría aún más tiempo, porque es como que iniciar de cero prácticamente. De hecho, así fue. De hecho, así fue. Y al final, en la vida real, este cliente no quiso que se reunieran con su personal. Entonces, esta gente que hizo la migración tomó literalmente el sistema antiguo y trató de generar un sistema nuevo. Como ese proceso fue muy complicado en tiempo, tardaron más tiempo de lo que previeron en tener el producto final. Y al final, cuando tenían el producto final, resultó algo. A ese módulo le faltó algo. Entonces, le faltó el módulo de reportes, porque hace 25 años, digamos que el target no era hacer reportes, sino que era hacer operaciones. Cuando le entregan, le dice el cliente, mira, pero me lo entregas incompleto, Vivian. Muchas gracias, Luis Alberto. Me lo entregas incompleto, me lo entregas sin reportes. ¿Qué haría usted si fuera la directora de ese proyecto? No lo sé, ingeniero. ¿No? ¿Walter le va a ayudar? ¿Qué tal? Buen día, ingeniero. Bueno, no sé, tal vez El tratar tema es de... así. Usted tardó 1 año 4 meses porque no Ajá. tenía requerimientos claros. Pasar de un producto hecho a imaginar cómo funcionaría le tomó más tiempo y al final el cliente le dijo, mira, está incompleto, no tiene reportes. Porque hace 25 años, pues el sistema no tenía reportes. Ok, bueno, tal vez tratar de hacer un prototipo y ya Bien. después, conforme al feedback del cliente, pues ir mejorándolo. Muchas gracias, Walter. Llegó al caso directo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si el proyecto se hubiera generado a través de una metodología ágil de prototipos, en donde el cliente iba a tener su producto en 6 meses, seguramente se hubieran dado cuenta que la primera necesidad del cliente era ir verificando su reportería. ¿Se equivocó la empresa en seleccionar el modelo? Sí, porque realmente hubo un costo alto del cambio de sistema. Pero estos son los casos que hay que analizar. La estabilidad de requisitos está clara, el cliente es complicado, el cliente me va a cambiar el requerimiento más adelante, es algo que usted tiene que ver para poder decidir el modelo. Tamaño y complejidad del proyecto, pues digamos que viene de cajón. O sea, si usted tiene un proyecto de 3 meses, así como el que tuvimos en caso 1, no recuerdo si eran 3 o 6 meses, usted tiene que ser muy vertical y tiene que utilizar un modelo que le permita todas esas herramientas verticales que usted tiene. Lo mismo con el tiempo. Si usted realmente tiene muy poco tiempo, tiene mucho tiempo, obviamente va a poder hacer mejor uso de los recursos. Algo que no se vio, pero pasó en la vida real con este proyecto de año 4 meses, es que las personas estaban contratadas o estaban listas para poder hacer prototipos desde el día 0. Como al final tuvo que haber una abstracción de requisitos a partir del sistema antiguo más un manual, digamos que estas personas se quedaron en stand-by 2 o 3 meses y en esos 2 o 3 meses se les asignaron nuevos proyectos. Eso quiere decir que el desarrollo no inició justo, sino inició mucho después porque estas personas estaban ya dedicadas a otros proyectos. Experiencia del equipo. Definitivamente, hablemos un poco, Kevin. ¿Será que la experiencia del equipo es fundamental para poder elegir un modelo de software?
yo considero que en mi caso sí es fundamental, porque si, ¿Por qué? así como decía en su caso, si un equipo está enfocado a trabajar de cierto modo, si solicitan otro tipo de metodología, va a ser un problema o se van a atrasar tiempos o directamente no van a poder trabajar bien. Eso quiere decir que si el equipo tiene menor experiencia, el riesgo de hacer un proyecto con ellos es más grande. Dependiendo de la metodología, sí sería un problema más grande. Quiere decir que para poder aumentar la calidad y disminuir el riesgo, el equipo tiene que tener experiencia. Sí, yo considero que sí. Pero si usted tiene un budget, un presupuesto muy ajustado y no puede contratar a la gente de experiencia, sino tiene que contratar gente de entrada, Sí sería un problema, pero de igual forma sí, a consideración sí sería mejor un equipo con mejor experiencia. pero no tiene presupuesto para el equipo de experiencia. En ese caso sí se utilizaría el que tuviera disponible. Entonces no elige una metodología corta, elige una metodología lo más largo posible. ¿Pregunto? Sí, en este caso sí. Muy bien, Kevin, muy bien. Me llevó a mis preguntas, sí, pero digamos que esa es la idea. Alex, pero usted está hablando de disminuir riesgo, entonces trasladamos el riesgo al cliente. Cliente, tu presupuesto es muy corto, por lo tanto tenemos que utilizar gente con menor experiencia de la que nos costaría un experto, pero para poder mitigar ese riesgo vamos a utilizar un modelo que nos permita tener más tiempo de análisis, diseño, desarrollo y aseguramiento de la calidad para que asegurar que tu producto esté listo. Al contrario, su presupuesto es alto, el tiempo es corto, pero tiene gente de experiencia, usted perfectamente puede comprometer un buen producto en ese lapso de tiempo. Obviamente, al tener más experiencia el equipo, usted va a disminuir el riesgo y va a aumentar la calidad de lo que se está ofreciendo. Voy con el tema regulatorio. El tema regulatorio me va a ayudar Juan Francisco. ¿Cuáles son los problemas del proyecto 1 que son regulatorios, Juan Francisco? Yo creo que el principal problema fue el cliente. No, del proyecto 1. Ah, de telecomunicaciones. Sí. ¿Usted ve algún problema regulatorio? Que Ya avanzó en el proyecto 1. Sí, que todos los sistemas están por separado. No, ese es un tema de arquitectura, no, un regulatorio. No, la verdad no sé. ¿No? Le va a ayudar José Rodolfo. ¿Tenemos algún problema regulatorio en el proyecto 1? La verdad no sabría decirle, ingeniero. ¿Porque no ha avanzado en el proyecto 1? Bien, un poco. ¿Y el problema regulatorio que estoy buscando es? No sé, ingeniero. ¿Le va a ayudar José David? Hay que ver el proyecto 1 ahora. Ever, perdón, es que tengo un Herbert en otra sección. Ever. No hay pena. Yo pensaría que un tema regulatorio sería la privacidad de la información del cliente. En cuanto a, digamos, que se guarde bien la información cuando se traslada de una telco a otra. Le voy a poner el caso de uso, Ever, a ver si hacemos clic con ese tema regulatorio. Usted hoy por hoy está con una empresa, con una telco, y tiene una facturación y tiene débito automático. Por lo tanto, sus datos de tarjeta de crédito están en esa telco roja, por ejemplo. ¿Estamos de ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, usted viene y se va a la empresa azul y dice, hoy es 1 de marzo. De hecho, ¿cuándo entra la portabilidad en vigencia? Para los que van súper adelantados en el proyecto. Lástima que no voy a dar puntos adicionales. Si no estoy mal. ¿Cuándo? Junio, si no estoy mal. La primera etapa es el 1 de marzo y ya tenemos publicidad de portabilidad. Quiere decir que... No, yo no he visto. Quiere decir que
que los operadores no están listos. La ventaja es que tienen que estar los dos listos para que este producto esté. Pero bueno, Ever, siguiendo con el hilo. Usted se va al proveedor azul y dice, quiero portar mi número, pero quiero que también me actives el débito automático. ¿Será correcto que la empresa roja le pase los datos de su tarjeta de crédito a la empresa azul para poder crear el... No, ahí es donde le digo que entra la privacidad, porque no se deberían de transmitir datos bancarios y cosas por el estilo, solo información básica del cliente. Digamos, si yo me quiero pasar de la roja a la azul, que solo pasen mi nombre, mi número y luego levantar datos en la telco azul. Y si quiero débito automático, pues ya va a validar mi tarjeta ahí, etcétera. Pero creo yo que por privacidad y seguridad de la información sería solo información básica y nada más. Bien, esto quiere decir que temas regulatorios también nos obligan a seleccionar un modelo, a seleccionar más un modelo que otro. Y termino con el riesgo, porque creo que en la otra diapositiva de hoy hay un tema de riesgo. Riesgo, pues, no es más que la probabilidad entre 1 a 99, porque si hay riesgo 0 no existe, y si es 100, pues ya es un desastre. El riesgo se toma entre 0.0001 en adelante y 99.99999 hacia atrás. Si hay un riesgo de que pueda existir algún inconveniente, nosotros tenemos que trabajar etapas de mitigación, que no quiere decir que el riesgo se vuelva cero, sino que lo único que quiere decir es que cuando ese riesgo aparezca, nosotros estamos preparados. Ahora, es obvio que un sistema, un proyecto muy grande, conlleva un riesgo mucho más alto. Una metodología en cascada, lo primero que se ve es que tanto tiempo de poder hacer el proyecto conlleva un riesgo muy alto de que algo en el proceso pueda pasar. Y digamos que al contrario, los proyectos que llevan su mínima cantidad de tiempo conlleva un riesgo que por hacerlo muy acelerado, el proyecto pueda fallar. No lo voy a platicar a detalle, pero creo que todos supimos de la pantalla azul de Microsoft, principalmente en aeropuertos, creo que por eso se vio tan viral, que fue un cambio. ¿Quién hace deployments y release el viernes? Pero digamos que el cliente así lo pidió, fue un cambio el viernes, y al no encontrar el día viernes en la noche a la persona de Quality Assurance, pues le preguntan al desarrollador, mira, y todo lo que la persona de Quality Assurance te pide, ¿tú lo cumples siempre? Sí, todo está muy bien. Hacen el deployment y el sábado resulta que ese deployment apunta a un espacio de memoria que pues no se usa y Microsoft se corrompe en este antivirus que se estaba utilizando. Eso quiere decir que lo acelerado del cambio conllevó ese riesgo y pues el riesgo se volvió un desastre. ¿Dudas, preguntas, comentarios para seleccionar un modelo? Voy avanzando para terminar esta diapositiva. Impacto del modelo en la gestión del proyecto. ¿Qué será gestión del proyecto, Jorge Pablo? Sí, ¿qué tal? Pues sería también cómo, más que todo, cómo organizar el proyecto, de qué es lo que se va a hacer y cómo administrar los recursos que nos proveen de tiempo y de personal también, ¿verdad? Ok, vamos bien. Sheila, ¿qué será gestión de proyecto? Buenas tardes. Pues más que todo gestionar tiempos, hacer planificaciones, en sí organizar todo lo que se va a utilizar, los requerimientos que se van a tener y dependiendo de eso, ya se empieza a organizar todo. Vamos bien. Jorge, eso quiere decir que el trabajo del ingeniero de software no es solo hacer diseño. Código ya no, porque para eso está la IA. No solamente es hacer diseño, es prever toda una gestión completa del proyecto. Jorge Otoniel. Sí, ingeniero, yo considero que, pues obviamente, como parte de ser ingenieros, es también, como bien dice, ¿verdad? Saber gestionar los tiempos y cómo influye toda esta planificación que nosotros hacemos con el tema de
poder implementar presupuestos, poder ver cómo se desarrolla el proyecto, ¿verdad? Y no solamente, como usted decía, pues el código que se genera para poder hacer los entregables y todas esas cosas, ¿verdad? Bien, y eso cambia, muchas gracias Jorge, a lo que se hacía cuando se hacían los procesos de las automatizaciones de los procesos. Imaginen una empresa que literalmente está en papel, su contabilidad se lleva en libros, su venta se lleva al lapicero, aunque eso ya no existe, creo, y tiene que pasar a utilizar un sistema de información. Obviamente lo que se hacía era contratar al desarrollador, así como esta persona que hizo su software hace 25 años, contratar a un desarrollador y comenzarle a decir exactamente qué es lo que se necesitaba. Cuando la ingeniería de software actual lo que prevé es un modelo en el cual usted no va a seleccionar su modelo de desarrollo única y exclusivamente porque le gusta más trabajar vertical y entregar cosas muy rápido, sino que tiene que ver el plan, tiene que ver los recursos, tiene que ver la documentación, tiene que ver la calidad, tiene que ver la parte de las comunicaciones con el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está más detallado en la presentación de hoy, así que lo vamos a trasladar. La calidad. Recuerdo yo que alguien trabajaba en Quality Assurance, pero vamos primero con Byron. Otra vez Byron, porque esa es pregunta de examen. ¿Qué es un producto de software de calidad? Producto de software de calidad. Y no es necesario que lo ponga en tecnicismo, sino que para usted, que quiere un producto de software, ¿qué significa que tenga calidad? Que tenga calidad, haberle hecho QA. ¿Y qué es QA? Básicamente hacer pruebas y evaluar que el código o cualquier otro tema del software esté apto para el despliegue. Vamos bien, vamos bien. Miyagi, ¿qué significa QA? Muchas gracias, Byron. Hola, ¿me escucha? Fuerte y claro. Perfecto. Por definición literal, QA es Quality Assurance, ¿no? Que es Quality Assurance. aseguramiento de la calidad de producto, ya no solo de software, sino que en general. Eso. Ok, ¿y qué significa entonces? Lo vamos a poner así, ¿cuál es su relación con el producto? No, le voy a poner un caso. Usted compra tenis y usted tiene los tenis de 500 y los tenis de 100. Es obvio que los tenis de 500 tienen más calidad de los que 100. Pregunto. Por precio cualquiera pensaría eso y sí, asumo que sí. Usted compra SAP y usted compra Odoo. SAP le cuesta $1 millón. Esto es un decir porque no tengo ni idea de las licencias de SAP. Y usted compra Odoo que le cuesta $100,000. Quiere decir que SAP tiene más calidad que Odoo como producto de software. Uy, uy. Hombre, por precio según mi lógica debería tener más calidad, pero sí, asumiría que sí. Y es que ahí no, en esos, Supongo que depende. comparación, dale. No, supongo que depende de lo que se pida o qué se quiere, pero por Bien. precios y eso, debería tener más calidad, pero habría que ver qué se pidió, no sé, la planificación y todo eso. Vamos bien, no vamos a entrar mucho al detalle de Byron. Y es que lo que yo le iba a comentar es que la comparación de esos dos ERP, digamos, depende mucho de la necesidad del cliente, porque yo estuve en un proyecto donde sustituimos SAP por Odoo y estoy en otro proyecto donde Odoo no es lo que necesita el cliente. Entonces, al final, por precio, no sé si logra ser comparativo, aunque entiendo un poco justo como decía el compañero Miyagi,
Uno creería que por precio el más alto debería ser el mejor, pero eso también es la necesidad del cliente. Aquí está la palabra mágica. ¿Qué fue lo que se pidió? Entonces, la relación producto, calidad y producto de software es qué es lo que se pidió, qué es lo que yo necesito. Y si el software como producto cerrado cumple con esas características que yo estoy pidiendo, de entrada o de cajón es un producto de calidad. Quality Assurance, decía Miyagi, es que es el aseguramiento de la calidad y conlleva a que en su proceso de desarrollo el producto sufrió por una cantidad de pruebas y etapas que garantizaron que no falle y aparte cumplió con, digámoslo así, los requisitos de documentación necesarios para que esa operabilidad se pudiera dar. Quiere decir que si nosotros tenemos un desarrollo de calidad, nosotros también estamos garantizando las operaciones de ese sistema. Entonces, un buen proceso conlleva la calidad que el cliente espera. Hoy por hoy tenemos un estándar y el estándar varía mucho de empresa a empresa en lo que es obligatorio para la empresa cumplir como calidad. Aunque las buenas prácticas hacen que ese checklist sea el mismo, entre comillas, para cada uno. Pero la relación calidad, producto, software se da cuando ese software cumple con lo que nosotros estamos pidiendo. Y sí, yo estoy pidiendo que la empresa desarrolladora haga las suficientes pruebas para que en esas pantallas iniciales el producto no falle. Yo le estoy pidiendo a esa empresa que me entregue la documentación necesaria para que las personas que lo van a operar sepan cuando tienen que hacer un reinicio del servidor. Estoy pidiendo que me entregue la documentación, los diagramas de y características de los servidores, porque yo estoy asumiendo que con esas características mínimas el sistema va a funcionar. Entonces es un proceso que se va matrimoniando. Y otra vez lo mismo, entre más vamos aumentando la calidad, más estamos disminuyendo el riesgo. Pero el riesgo no desaparece, siempre va a existir. Fundamental acá con el tema de proceso calidad. Vamos a hacer la pregunta. Jocelyn, aún así, habiendo cumplido con ese checklist del cliente, habiendo agotado ese checklist interno de QA, ¿usted puede garantizar que el software como producto no va a fallar? Solo voy a encender mi cámara. Creo que sí es necesario las pruebas, pero también están siempre los errores humanos en el tema de desarrollo, que para eso las pruebas de QA, pero calidad también significa cumplimiento de tiempos, que también se desarrolla en la aplicación o qué tan rápida es. Entonces, creo que sí y no a la vez. Ok, para poder tener su frase aterrizada, eso quiere decir que aunque el producto haya cumplido con ese checklist de calidad, no es que no vaya a fallar en el futuro, sino que disminuimos el riesgo que falle. ¿Estamos de acuerdo? Sí, justo eso. Y la relación, muchas gracias Jocelyn, la relación es entre más controles de aseguramiento, no de control de calidad, sino que de aseguramiento de la calidad tengamos, disminuimos el riesgo que los sistemas en operación fallen. Aunque los elementos externos siempre son un problema a la hora de poder acercarnos a esta definición tan bonita que tenemos. Hoy el ingeniero dijo de que si aumentamos la calidad, el riesgo que los sistemas fallen disminuye. Pero ¿qué pasa si? Y me va a ayudar para el caso Julio. Usted tiene un servidor físico, Julio, y le quiere aumentar la memoria. Ya cotizó, vio las especificaciones de la memoria, compró la memoria
y programa una ventana de mantenimiento. A la medianoche apaga ese servidor, coloca la memoria y ese servidor físico en el cual están, no sé, 3 máquinas virtuales que sostienen 6 sistemas de información, pues ya no enciende. ¿Qué hacemos ahí? Hago mi carta de renuncia. Y no se puede explicar con eso del riesgo y de la calidad y cosas por el estilo. Bien, incluso ahí es como son partes que se tienen que al final de cuentas proyectar de que eso puede pasar, ¿va? Al final son cuando se hace esto, cabe una posibilidad grande de que pueda llegar a fallar. Yo lo que haría en el lado técnico sería revisar limpieza de equipo y regresar incluso a la memoria que tenía anteriormente para ver si es algún problema, pero al final de cuentas sí es un riesgo que se tiene que hacer ver a la hora de la calidad del producto, porque el mantenimiento también va dentro de esto, para que quede como claro de que es posible que pueda pasar. Aunque de 10 servicios así, pase uno, tiene uno que dejar como que especificado. Es posible que eso es un caso que puede dar a suceder. Bien, y vamos acercando a qué más debería de haber. Para eso me va a ayudar Omar. Sí, ingeniero. Eso significa que el área de infraestructura tiene que tener sus propios procesos de aseguramiento de la calidad. Sí, yo pienso que sí, tiene que tener como que... primero, pues, como los requisitos funcionales, que haya confiabilidad, tal vez. Una arquitectura sana, que sea seguro, usable, y tal vez que se pueda operar 24/7, ¿verdad? Perfecto. En resumen, para poder hacer match con ese tema de la calidad y la infraestructura, nosotros con aumentar los procedimientos de calidad disminuimos los riesgos, pero dentro de nuestro cliente también tienen que haber implícitos procesos que aseguren esa calidad. Esa ventana de mantenimiento tuvo que haber previsto el riesgo de que ese servidor no encendiera. Por lo tanto, se tuvo que haber previsto la forma en la cual iban a atender un rollback o iban a tener un plan B para que las operaciones siguieran. Ese control, ese proceso se analiza, se lleva entre varias personas, se aprueba el plan, se aprueba el plan de rollback y listo, ya se puede hacer el cambio de memoria. Esto quiere decir que cada vez que usted hace un cambio de memoria, tiene que pasar una semana haciendo documentación para poder hacer esa gestión de calidad. La presentación esta la finalizo ya, se las voy a compartir para que ustedes la puedan tener en su Canvas y solo voy a cerrar con este punto y me va a ayudar primero Vivian. Esto quiere decir que dentro de esto que estamos hablando de calidad, cada vez que yo cambio una memoria o le aumento memoria a un servidor, yo tengo que hacer documentación y pasar y aprobar permisos durante una semana para poder hacer ese cambio. Pregunto. Sí, siempre, porque al final y al cabo es una implementación lo que se hace, un cambio en el producto. No podemos ser más ágiles, no puede ser más rápido. ¿Vivian? Sí podemos ser más ágiles, creo yo. Pero no sin riesgos, que es lo que necesitamos evitar o disminuir. Y mitigar. Ok. Me voy a tomar, yo creo que este es buen momento, David, para que usted pueda hacer su checklist en lo que yo comparto esta presentación hoy.
Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ahora lo enciendo. No. Presente, Inge. Presente, ingeniero. Presente, Inge. Presente. Sí, sí. Presente, Inge. Presente. 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 No sé si ya se me ve. Presente, Inge. Presente. Estoy. Presente. Presente, Inge. Ok, me parece, yo creo que a estas horas se quedaron ahí en el convite de bienvenida. Perdona, Inge. Bueno. No sé si escuché yo que me llamaron. Julio Alexis. ¿Qué puerto de qué?
Gracias. Sí, es que me desconecté y cabal ahorita volví a entrar. A tiempo se volvió a conectar, ese qué genial. Bueno, vamos continuando. Al final, pues David va a decir, bueno, las personas que no vinieron hoy fue Alex y Alex y Alex, y pues ellos tendrán ahí un minuto para decir por qué ingresaron solo 10 minutos al curso. Bueno, sigamos ahora con la gestión. Por ahí ustedes definieron que la gestión, que debería de significar control, conlleva una serie de elementos, no sé si decirle no de código, vamos a ponerlo así, no de código ni de análisis, sino que conllevan elementos que el ingeniero de software debe de tener. De hecho, lo primero es que, lo más seguro, después de que regresemos de parcial, vamos a hacer una actividad acerca de el diagrama de entregables. ¿Alguien sabe cómo es la gestión de un diagrama de entregables al inicio del proyecto? ¿Kevin? ¿O qué se le ocurre con ese nombre? Pensaría yo que son las fechas de los entregables. Fechas de entregables. Sí, o hasta dónde se tiene pensado hacer cada cierto tiempo. Ok. Seguimos con Cristian. Uy, tal vez el alcance y los entregables. Vamos bien, tiene relación con el alcance. Daniel Alejandro. Pensaría tal vez como un cronograma para ver todo lo que se va a realizar. Vamos relacionados al cronograma. Sheila. Yo pienso que llevaría documentos, lo que se va a utilizar durante el tiempo que se vaya a hacer el proyecto, también entregables. ¿Se recuerda de... Ok, disculpe que le haya interrumpido. ¿Se recuerda del caso 1? Sí. ¿Cuáles son los entregables? Podría ser... cuando... No sé si me viene cuando el entregable podría ser cuando el cliente tiene la mora, hacerle el bloqueo, podría ser un entregable. Ok, pero es algo más técnico que de proceso. Le va a ayudar Juan Francisco. En el caso 1, ¿cuáles serían los entregables? Platiquemos de 2. El cronograma, yo veo, del tiempo que se va a utilizar para hacerlo. Digamos que sí, pero busco algo más relacionado al caso 1. Y pues, no sé, el programa en sí completo. Ok, el producto final es un entregable. ¿Será que el API con el sistema de red, la definición de los mensajes y los métodos es otro entregable? Sí, pero bueno, según recuerdo, no era que nosotros lo teníamos que hacer, sino que los proveedores. Nosotros no lo teníamos que hacer, pero sí lo tenemos que solicitar. Sí, lo tenemos que solicitar e incluir en el CAE, porque era en ese, me recuerdo. Perfecto. Quiere decir que si hay un documento de definición de métodos y mensajes, cuando nosotros recibamos cuando recibamos el desarrollo, ¿es otro entregable? Sí. Son todos los procesos que vamos desarrollando. Perfecto. Y más allá de los procesos, muchas gracias Juan Francisco, son todos los elementos en los cuales tenemos, y lo dijeron antes, una fecha en la cual se va a hacer una entrega, ¿sí? Y después el diagrama de entregables lo podemos colocar en algún software y nos puede generar perfectamente el cronograma, como es el ejercicio. Esta tarea la vamos a hacer después de que regresemos de parciales. Caso 1, eso significa que la documentación de métodos y mensajes del sistema de red es un entregable.
El requerimiento del cliente inicial es otro entregable. La definición de cómo va a funcionar el CAE con sus primeros 3 flujos es otro entregable. Cada flujo del CAE es un entregable. Otra vez, la definición del API, pero ahora del sistema de pagos es otro entregable. Usted abstrae su proyecto buscando todos los entregables. Y después de hacerlo, los ordena, por decirlo así, o les da una categoría por lo relevante. En el caso 1, tenemos claramente 2 o 3 categorías. La primera, lo decía Juan Francisco, documentación. De documentación que me tienen que entregar. El entregable 1, el entregable 2, el entregable 3. Incluso yo se los dibujé ahí en la presentación de ese día. Infraestructura. ¿Tenemos un entregable de infraestructura? Sí, porque tenemos que comprar un servidor, porque todo esto es on-premise para el CAE. Desarrollo. ¿Hay otra serie de entregables? Sí. Entonces usted va categorizando. Luego de que categoriza, coloca una fecha. Aunque no sea la fecha final o terminal, usted coloca una fecha de este entregable. Por lo tanto, usted le puede dar a un software todos esos entregables que si lo quieren ver así y cuando se hacen los ejercicios en los talleres nos dan un bloc de notas de estos de post-it para que podamos escribirlo y pegarlo a la pared. Usted viene, se lo da a un software y el software le genera su línea de tiempo. Cuando termina su línea de tiempo, usted define los hitos, que sería entonces un hito. José David. Era de la arquitectura que vimos en el caso 1, ¿no? Sí, no, pero hito a nivel general, ¿qué sería ese milestone, ese hito? No sabría, ingeniero. Hito es un punto, ¿no? ¿Byron? El hito es como Pero cada hay punto, un ¿no? tercer elemento que casi Como no está consideramos preguntando un y hito es la específico. ventilación. Si tú no tienes ventilación en tus sistemas en este sanitarios, supuesto, eso te va a crear que tus desechos arreglo caminen despacio, no tengan una velocidad adecuada para entregables, poder tengo salir 30 y entregables, ya no no tengas... puedo tener 30 hitos. Omar. Un hito es como un alcanzable. Perfecto. Y vamos a aterrizar el tema de alcanzable. En este DRA, Daniel Alejandro, antes de seguir. Sí, ingeniero, solo una duda, ¿no sería como una meta importante durante el avance del proyecto? Perfecto. Alcanzable, meta importante. Me va a ayudar ahí Daniel Alejandro. En este caso 1, ¿cuál sería un hito? ¿Cuál sería una meta importante? Del caso 1... Un hito, que en realidad es un entregable, que es una meta importante. No sabría decirle, ingeniero, disculpe. Ok. Ever. Lograr integrar el broker, por ejemplo. Al resto de... Pero antes tenemos otros hitos. Ok. ¿Será que la entrega del desarrollo o después de las pruebas del sistema de API que vamos a tener con el billing será un hito? Sí, puede ser. La entrega de las APIs puede ser un hito. Sin ese entregable, ¿quién no Y el puede requinto, aquel de la carranga. Los módulos del sistema, para que salgan No se increíbles. pierdan los próximos Por eso es videos que es con fundamental estos que esta instrumentos. gente de Les proveedor nos entregue compartimos qué cosa. otros 3 simbiófonos. Este simbiófono es el andino, porque combina por este lado nuestro triple requinto colombiano. Dentro de los 100 entregables que tengo, Y por el otro tengo lado, definido este como hito combina porque este es el importante, charango boliviano. porque si no está certificada el API de comunicación con el billing, yo no Este puedo simbiófono se avanzar en el denomina famoso el llanero CAE. y combina El ejercicio, si tienen dudas, creo que lo
lo el podemos 4 de ir enero viendo por y WhatsApp, pero la tarea la vamos a dejar la para bandera llanera, de los ambos parciales. venezolanos. Van a crear en Este esencia singújumo se un llama arreglo el de colombianísimo. entregables, identificando dentro de todos esos entregables cuáles son los hitos. ¿Es importante entonces hacer esa definición de entregables? Sí. Y más si usted va a estar en un modelo en donde el entregable es la naturaleza, llámese desarrollo rápido de aplicaciones o inclusive un control por prototipos. Planificación del proyecto. Quiero colocar acá la planificación del proyecto junto con, vamos a ver si está aquí en esta diapositiva. Lo vamos a colocar así. Bueno, voy a hacer la pregunta. Vivian, ¿qué necesito para hacer un plan de proyecto? Perdimos a Vivian en el café de las 3:30. José David. Tal vez tener bien estructurado la idea del proyecto, tener fecha de entregas o avances. Ok. Si usted fuera desarrollador y le piden, usted fuera el desarrollador del famoso CAE y le piden que usted estime el tiempo, ¿cómo hace esa estimación? Tal vez dependiendo del personal que tenga. Sí. Y si usted ya tiene todos los subentregables, ¿cómo debería de ser la estimación de tiempo? ¿Cómo hace una estimación de tiempo en la vida real? ¿Cómo hacemos estimación de tiempos en la vida real? Jorge. Pues tal vez se me ocurre que podríamos hacer una estimación, tal vez una evaluación de cuánto podría demorar, ¿verdad? En base a experiencia y pues setear tiempos. Bien. Y en base a su experiencia dice, ok, para esta tarea me voy a llevar 2 horas, pero como soy bien consciente de los riesgos, le voy a poner 4 horas para que cualquier cosa que pase en esa línea de tiempo sea absorbido por la holgura que tengo. ¿Será que así planificamos los tiempos? Guillermo. Perdón. ¿Manda, ingeniero? ¿Será que así planificamos los tiempos? Son No. 2 horas de la tarea, pero como no quiero quedar mal, y por cualquier cosa que pase, digo que son 4 horas. Así si hay algo que no puedo controlar, tengo 4 horas en total, cuando en realidad me debería llevar 2. No, yo creo que dentro de los objetivos, pues se va delimitando cada tarea, podríamos decirlo, cada tarea Puede vamos comenzar una haciendo más relación. micro, y a modo de Antes de obtener, comenzar una digamos, relación cuánto con una mujer, tómale una esfuerzo nos foto puede y llevar. públicalas en todas las redes Y sociales. digamos, Y sí, pones así como se que maneja un es poco de de alguien holgura, esta mujer. que siempre se maneja Si eso, en una pero, semana digamos, nadie la reclama, tenemos puedes que ser comenzar una conscientes relación. con cada tarea de cuánto tiempo la vamos a asignar, Antes de comenzar tomando una en cuenta si relación con una conocemos mujer, el proyecto, tómale si una nos foto y conocemos, públicalas en todas las redes sociales. tecnología, Y pones no así como conocemos la que es de tecnología, alguien esta mujer. si quiere Si en una pruebas semana nadie la unitarias, reclama, todos esos puedes comenzar factores una que relación. tienen que estar bien delimitados y bien detallados, nos van a servir para poder asignarle un tiempo apropiado a cada tarea. Entonces, Pero siempre con holgura. sí. Del 100%. ¿Qué manda? Del 100%. Holgura del 100%. Sí, si es un día lo que me lleva a la tarea, mejor digo 2. Ah, no tanto. Porque no entiendo bien el requerimiento. O mejor digo 2, porque la última vez que dije un día me tardé 2. O mejor digo 2 días porque necesito hacer tarea de ingeniería de software y no la he hecho. Entonces tomo 3 horas laborales y hago la tarea de ingeniería de software.
Siempre hacemos holgura de tiempo. Sí, en mi experiencia lo que me ha tocado es que sí se procura hacer, digamos, toda la documentación previa, ya sea corriendo o con tiempo. Entonces ya cuando toca hacer, digamos, puede ser Scrum, Ágil, de todo esto que existe, pero digamos, lo importante ha sido tener esa documentación para decir, no, sí, esto me lleva 30 minutos, pues, entonces... ahí Una sí. hora. Pero no todas cuando hay incertidumbre es cuando se le agrega la holgura, cuando 3 es días. algo ya... ¿Qué manda? 3 días, cuando hay incertidumbre. No, depende, pero sí. A ver, eso es lo que he visto yo, que cuando hay mucha incertidumbre, digamos, el requerimiento no está claro, es mejor rechazarlo y decir, mira, hasta que esté claro, te voy a dar un tiempo, y si querés un tiempo así, lo querés, ni nos queremos comprometer todos, poner que nos vamos a tardar tanto, y si hay que trabajar extra, pues nosotros fuimos los que tomamos la decisión de decir que eso nos íbamos a tardar. Pero eso es como lo que... Pero la teoría dice un montón de cosas que a veces no se cumplen. Que la práctica suele suceder distinto. La vida real, todo el mundo estima holgura, todo el mundo. ¿A qué horas vas a llegar a la fiesta? Voy a salir en 1 hora, pero por el tráfico acá voy a salir mejor en 2, pero por cualquier cosa 3 horas me va a llevar llegar a tu casa. Todos hacemos siempre holgura. Y lo malo, como decía Guillermo, es para poder hacer un plan, creo que lo decían anteriormente, debo de tener ese conjunto de tareas que están por realizarse. Por eso, cuando nosotros hacemos entregables o trabajamos bajo entregables, literalmente ya tenemos el conjunto, no al detalle de todo lo que tenemos que hacer, pero al menos ya sabemos todos los entregables que hay que hacer. Sabemos el título y subtítulo de nuestro cronograma. Cuando nosotros ya vemos ese detalle fino de tareas, comenzamos a estimar tiempo. Si dependemos ¿Cuál es el problema, de chica? tiempos, ese alguien más usualmente nos va a dar holgura. Y nosotros, para asegurarnos que dentro de estás la gestión mirando del como proyecto, feo. agregamos holgura. Bueno. Y resulta Bájale que dos. nos sale un proyecto bastante Hombre que cuidado, se respeta de porque la todo el casa mundo al agrega trabajo, una del holgura trabajo a las tomar tareas. cerveza con sus amigos. Voy a regresar un paso. No necesariamente todas las empresas y todos trabajamos así, pero digamos que he visto muchas cosas a nivel de plan de proyecto. La estimación lo vamos a colocar así. El detalle de actividades que hay que realizar evaluadas con su respectivo tiempo para tener un total. Otros podrán decir, Alex, es que a pesar de que hacemos un plan, el cliente nos dice que lo quiere en 2 meses y en lugar de hacer una planificación holgada, nosotros nos vamos adaptando a los tiempos que dice el cliente. Obviamente nosotros estamos aumentando el riesgo por reducir los tiempos. Tampoco estoy diciendo que un tiempo holgado reduzca 100% los costos. Un tiempo holgado es lo que es un tiempo sumado el tiempo riesgo que puedo tener por cualquier inconveniente. Me voy a recordar del libro, si a alguien le gusta leer y quiere leer un poco Ninguna emoción. de esto. Solo sexo. Lo que sea que pase, seguiremos amigos. El autor se llama, Lo juro. el apellido Woolworth. ¿Jurarás Sí, que no quieres de más que rata sexo final. conmigo? ¿Jurarás que no quieres más que sexo pone conmigo? Un bufferín Sé de que tiempo. ustedes se ponen... Basta. En el cual Ninguna todo el mundo relación. del proyecto sea Ninguna consciente emoción. que sus tareas llevan Solo sexo. holgura. Lo que sea que pase, Pero en lugar de seguiremos manejar amigos. la ¿Lo holgura juras? de Lo juro. manera Lo juro. individual, trabaja la holgura por equipos. ¿Qué quiere decir? Alguien decía, si yo tengo un equipo de 5 personas, puedo estimar tiempo. Si usted tiene un equipo de 5 personas, cada quien como desarrollador no va a manejar su holgura, sino que va a manejar una holgura de todo el equipo. De este modelo administrador, o sea lo que que todas hace las es noches el de la administrar iniciativa holguras a siempre nivel tengo de que equipo, ser yo. en lugar ¿Qué de pasa, administrar hombre? holguras Échese a a nivel dormir. individual.
Muy pocas veces, Y si esto es lo tenemos que holgura, pasa en la sucede mayoría de las de que relaciones hoy nosotros en día. entregamos El hombre antes. siempre tiene que ¿Por qué buscar a la razón? mujer y Porque no si yo debería dije ser 2 así. días y entregué en Nosotras 1, la también los próxima podemos vez que yo buscar a diga 2 ellos. días, El hombre también esta merece persona sentirse de manager deseado, me va a decir, dominante, no, poderoso. pero tú la vez pasada Entonces, dijiste ya 2 días y saben, entregaste niñas, en 1, entonces nosotros también regularmente tu podemos tiempo va a ser buscarlo. un Se día. los dejo de Entonces, tarea. aunque tardemos un día, siempre procuramos utilizar la holgura Me dejó para loca que y sin ese idea. tiempo nos juegue a favor más adelante. El buffering de tiempo, que es este paradigma de tiempo, ¿Cómo así? requiere Es que que usted yo no ya me no voy a piensa hacer manejar ejercicio ese esta día como ¿Cómo holgura, así? Eso le digo yo a individual, usted, ¿cómo sino así? que O lo va a sea que manejar todas las todo noches el el de la proyecto. iniciativa De este siempre modo, tengo que ser yo. vuelvo ahora, ¿Qué le tomo las pasa, palabras hombre? Échese a dormir. Guillermo. Si en una tarea hubo Y esto incertidumbre es lo o que no se pasa entendió en la bien la mayoría de las documentación, relaciones el hoy en desarrollador día. El perfectamente hombre puede siempre tiene utilizar que 1 buscar a o la 2 mujer días y no debería adicionales ser porque hay así. una holgura Nosotros general también los para podemos buscar a poder ellos. realizar El su hombre también actividad merece sin sentirse impactar el deseado, proyecto. dominante, No poderoso. vamos a hacer Entonces, ya actividades saben, de niñas, buffering de tiempo, nosotros pero también sí podemos de buscarlo. planes Se los de dejo de proyecto. tarea. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Walter, hablemos de la estimación conceptual. Está más redondito y bonito. Ustedes enojándose y molestándose y agarrando rabias innecesarias, tú. No vale, chicas, maduren, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Perdimos a Walter en el café. Si los hombres ven no, otros pues sí, culitos en la no, calle, disculpe, es ¿cuál fue la solamente para pregunta? pensar. Hablemos de Está más estimación redondito y bonito. conceptual. Ustedes enojándose y molestándose y agarrando rabias innecesarias, tú. No vale, Estimación chicas, conceptual, maduren. tal vez, bueno, no sé, lo entiendo como los criterios que da el cliente, podríamos. Criterios del cliente. Sheila. Ajá, o sea, que el cliente nos dé un concepto claro de lo que desea. Un concepto claro de lo que necesita. Le va a ayudar Cristian Alejandro. Sí, a mí lo que se me vino a la mente tal vez fue como valorar el esfuerzo, tiempo, recursos necesarios, tomando en cuenta ya la información que nos han dado, ya sea limitada o toda la información. ¿Será, usted sí conoce las Hangel? Pregunto. No me suena. ¿Hangel? Los lectores de código de barra. Ok, sí, lectores de... Ahora sí. ¿Será que la estimación sin problemas, ¿será que la estimación conceptual de un proyecto que lleve manejo del software por medio de los Hangel o de los lectores de código de barras es igual a uno que solamente va a entregar una página web para poder controlar las asistencias, por ejemplo? Creo que no, porque no solo bueno, el tema del esfuerzo que te mencionaba, necesitaríamos tal vez personas que solden, porque pues me imagino que es el aparatito que parece pistola y lee el código QR. La persona que ve como el sistema ya implementado dentro del aparatito, el tema de los recursos ya sería así como los materiales, no tanto se enfocaría como en venir y programar código, que tal vez lo podemos hacer en, no sé, en algún lugar. Va muy bien, gratis. Cristian. Perfecto. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más. Omar, la estimación conceptual será igual en una... Perdón, ingeniero, es que escuché entrecortado. Solo escuché estimación conceptual. La estimación conceptual será igual en una arquitectura on-premise a una arquitectura en la nube. Yo pienso que sería diferente. Porque en la nube hay demasiada abstracción. En otras palabras, en la nube nos enfocamos en servicios, pero en on-premise, pues los recursos ahí están, los servidores ahí están, las conexiones ahí están, las comunicaciones y protocolos ahí están. Voy a bajar con importancia de la documentación porque esto es algo que ya platicamos y luego voy con el control y seguimiento como tal. Ya hemos definido que la calidad
del producto de software está basado en cumplir con esas especificaciones que se necesitan. Obviamente sabemos que el control de calidad se da en diferentes etapas de software y que dependiendo de la etapa, pues se aplica un evento u otro. Uno de esos eventos y etapas es la generación de toda la documentación para que el proyecto pueda ser sostenible. No quiere decir de que es un evento que necesitamos tener para que funcione el producto per se, sino que lo que necesitamos es documentar para que las personas que lo van a operar y darle mantenimiento en el futuro sepan exactamente cómo funciona. Entonces, la importancia de la documentación dentro de la parte esta, que no debería de ser ni análisis ni código, es fundamental porque entre más documentación tenemos, aumentamos la calidad del proyecto. Es importante, no me voy a extender mucho porque me quedan unos minutos y me gustaría alcanzar la siguiente diapositiva. Es importante que la empresa defina exactamente cuáles son sus documentaciones o la documentación que necesita para poder operar. No es lo mismo que usted genere manual de usuario, manual técnico, manual de arquitectura, manual de operaciones, etcétera, 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 a que la empresa esté acostumbrada a gestionar 1 o 2 documentos. Hablemos un poco del DRP. Kevin, ¿qué es para usted el DRP? Disculpe, ingeniero, sí. Ahí sí no sabré decirle. Le puede preguntar a su IA de confianza qué es DRP en sistemas. Le va a ayudar Julio. Le ando preguntando a la IA también. Muchas gracias, Julio. Recuperación ante desastres. ¿Será que una empresa que está acostumbrada, Sheila, a tener un protocolo activo de DRP requiere más o menos documentación que una empresa que espontáneamente atiende sus emergencias? Aunque el DRP debería de ser obligatorio en todos lados. La pregunta es si es bueno que tengan la documentación. No, otra vez va la pregunta. Una empresa acostumbrada a un protocolo de DRP, ¿será que requiere más o menos documentación de los sistemas que está implementando dentro de ella a una empresa que atiende sus emergencias de manera espontánea o que no tiene protocolo? Pues su opinión, no trate de analizar mucho su opinión. Si sabe las empresas cómo activan su protocolo de DRP, ¿trabaja en una empresa donde usted conoce el DRP? No lo conozco. El DRP en donde trabajo no lo conozco. ¿Quiere decir que si usted va a sistemas? Disculpe, ¿me pueden dar el DRP? ¿Será que se lo van a dar? No creo, porque es información privada de la empresa, supongo. Solo tendrían acceso las personas que van a estar en el momento que ocurre el desastre, pienso. No estoy segura. Va bien, va bien. ¿Cuál es su área de competencia en la empresa? ¿Cuál iría a ser? Desarrollo, QA, infraestructura. ¿No lo escuché? QA. Ok. ¿Será que usted como elemento de la empresa no necesita conocer el DRP? Pues yo diría que sí, pero no. Yo no podría actuar porque más que todo porque a mí no me dejan ver la programación. Para no. Ajá. Producción. Para la producción.
No tiene acceso al sistema de producción. No. Correcto. Entonces, ajá, solo podría actuar en cuanto se arregle el problema, hacer rápido la documentación de que ya se arregló y para que puedan, seguir con la implementación. Ok. Muchas gracias, Sheila. Byron, quería participar por ahí. Sí, ingeniero, yo considero que de acuerdo a la pregunta que usted hacía, va a necesitar más documentación una empresa que no tiene un DRP. Perfecto. Porque no está acostumbrada pues, a funcionar con un paso a paso ya establecido. Esa es muy buena pregunta de parcial. ¿Qué es un DRP? DRP es el plan. Confidencial no sé, o sea, estoy de acuerdo de que ahí en el DRP dice cuáles son los accesos para el Data Center 2, por ejemplo. Pero no sé qué tan confidencial debe ser a nivel de equipo. Digamos que sí. Pero el DRP es el plan en el cual se estructura todas las posibles fallas que están clasificadas y cuáles son los planes para poderse recuperar de dichas fallas. Hagan de cuenta que es una guía rápida de problema y solución en el cual la empresa evaluó muchas horas de cuáles iban a ser los principales problemas que se podían atender. Siguiendo con el caso de uso, porque no me voy a extender mucho, sí. Y otro tema, el DRP es algo así como el macrosimulacro del terremoto que acaba de suceder. El DRP se practica. Entonces, cada cierto tiempo, esta gente activa el protocolo. En esta práctica, hacen su simulación de la falla y comienzan a evaluar si todo el plan va a ser consistente para poder solventar la falla. Hagámoslo bien tangible. Asuman que la falla es que efectivamente el servidor de base de datos ya no encendió porque pues, la memoria no era compatible o algo similar. El DRP lo que les indica es que tienen que ir a backup, tiene que ir a cinta, pero la cinta, no sé, se tiene que probar cada semana. Entonces, usted en esa cinta de la última noche debería de encontrar los datos necesarios para restaurarla. Controla tiempos. Si la cinta disco tarda 4 horas en pasar, sabe que tiene 4 horas agregado al plan para poder solventar esa falla y no va a ser menos porque tiene que trasladar la cinta a disco y etcétera, etcétera, etcétera. El DRP, como protocolo activo, requiere que nosotros entreguemos mucha documentación que está implícito en la calidad de software. Empresas que no tienen DRP, que no sé cómo pueden vivir así, pero hay muchas empresas así, a pesar de que nosotros entreguemos un bloque como parte de nuestro aseguramiento de la calidad, pues lo van a tener, pero después van a tratar de ser muy espontáneos en la falla. Vamos a terminar con el tema del control y el seguimiento. Vamos con Cristian. ¿Qué sería ese management? Porque esto es management de mi proyecto. Control y seguimiento. Perdón, ingeniero, no escuché bien. Justo se me fue la señal un poquito. Sin problema. Le voy a poner un caso. No, mejor lo voy a regresar a lo que estaba pensando. Usted tiene que hacer gestión del proyecto. ¿Cómo le gustaría hacer esa gestión, ese seguimiento, ejercer control? Gestión, control, tal vez ir viendo todos los entregables que vayan acorde a las fechas que se han ido asignando. Pero no le interesan los 100 entregables. ¿Qué tipo de entregable le interesaría? No sé. Lo acabamos de decir hace una hora. Entregables. No sé. Si tengo 100 entregables, para poder ejercer control y seguimiento, no me interesan los 100. Me interesan los 5 entregables que yo he definido como hitos. Y yo ejerzo gestión, control y seguimiento.
Si está muy cerca la fecha de entrega y veo que hay un posible atraso, yo tengo herramientas para poder mitigar ese riesgo. De hecho, ese riesgo tuvo que haber estado evaluado. Si el hito no se cumplió, tengo un problema, porque es un alcanzable, es una meta. De hecho, te lo digo, es una meta, es un objetivo que yo necesito. En lugar de hacer una gestión de todo el proyecto, todos los días, me enfoco en los hitos. Y los hitos son importantes porque sin esos hitos, el proyecto no continúa. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Inge, gracias. Ok. No vamos a poder alcanzar la otra diapositiva para beneficiar a las personas que van a ver este video, que se van a evaluar de presencial este sábado. Así que vamos a dejar el alcance acá. ¿Dudas? Y la presentación esta la voy a compartir para la próxima semana para esta sección. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Avancen en su ensayo. Ya quedan 2 semanas. Avancen en el proyecto, quedan 3 semanas. Y en el intermedio de todo esto va a estar los parciales. En la semana 4 de proyecto 1 les voy a cambiar la definición para simular un cambio de definición y cómo su arquitectura debería de ser flexible y poderse adaptar a esos cambios. Si tienen dudas, pregunten en el grupo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Genial. ¿David? Se quedaron en la bienvenida. Listo. Si alguien... Listo, jóvenes. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Ahí me